Hola amigos y bienvenidos a este video donde vamos a analizar la Revolución Lunar Argentina del 17 de mayo del 2025. Quiero aclarar que la Revolución Lunar anterior no hice video porque, bueno, se me pasó, estaba muy ocupado y no podía estar, digamos, no estaba pendiente de los videos y se me pasó la fecha. Así que, pero bueno, vamos a retomar acá con esta Revolución Lunar. Como siempre vamos a ver los tránsitos que esté viendo la Argentina. Esta es un poco la carta, es decir, la carta de adentro. Como siempre tenemos dos cartas superpuestas, concéntricas. La carta interior, la carta que está en azul, es la carta argentina. La carta exterior, que es los planetas que están en naranja, son los planetas en tránsito el 17 de mayo, en el momento en el que tenemos la revolución lunar. Bueno, para los que no saben lo que es una revolución lunar, bueno, es una carta que se levanta en el momento en el cual la luna llega al punto exacto en el que está en una determinada carta. En este caso estamos tomando la carta del 9 de julio de 1816, que es la carta argentina que mejor funciona, a las 12:05 del mediodía. Hay gente que usa otras cartas, por eso aclaro esto, pero esta es la que parece funcionar mejor. Y bueno, vamos a ver, lo primero que vamos a ver es Plutón. Plutón está en los 3 grados de Acuario y está haciendo una cuadratura al Júpiter de la carta natal argentina. Esto significa que estamos viendo un cambio, una revolución en lo que tiene que ver con el ordenamiento legal del país. Esto lo vengo hablando en todas las revoluciones lunares y tiene que ver un poco con estos nuevos decretos que sacó Milei, las nuevas leyes que se están debatiendo en el Congreso, a pesar de que ahora, bueno, la ley de ficha limpia no salió, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con este trabajo, sobre todo, que está haciendo el ministro Sturzenegger, de limpiar un poco todos estos decretos y leyes antiguos que no se usan, pero que, bueno, están en vigencia, y derogarlos y buscar uno por uno ir derogándolos para ordenar un poco legalmente el país, ¿no? Todo esto tiene que ver, es decir, es coherente con el tránsito de Plutón haciendo cuadratura a Júpiter, ¿no? Cada vez que hay una cuadratura de Plutón a Júpiter en astrología mundana, una de las cosas que cambia es como si ese Plutón dijera, bueno, vamos a ponernos al día con todo lo que tiene que ver con el ordenamiento legal del país, las leyes, vamos a ponernos al día con las leyes. Bueno, esto ya lo mencioné en otras revoluciones, pero no está de más decirlo. Eh, el planeta Urano está en los 27 grados hacia el final de Tauro, ya se alejó del trígono que estaba haciendo con la Luna, que en los 29 grados perdón, en los 19 grados de Capricornio, ¿no? Que es la luna de la carta argentina. Y este tránsito del trígono entre Urano y la Luna, de alguna manera lo que manifestaba era sincrónico con una necesidad de cambio y de revolución en la gente que quería es como que una buena parte de la nación argentina o de la gente, de los habitantes del país dijeron, bueno, no queremos seguir viviendo como queríamos, como veníamos viviendo, que venga un cambio, ¿no? Que venga un cambio radical, ¿no? Urano. No radical de la Unión Cívica Radical, sino de raíz, ¿no? Y bueno, eso fue uno de los aspectos que posibilitó, que marcó la llegada al gobierno de Javier Milei, que era un candidato que nadie lo esperaba, ¿no? Esto es interesante ver que este tránsito ya un poco pasó, porque ya no hay una necesidad de seguir cambiando y de seguir revolucionando todo. Creo que el gobierno debería tomar nota de esto es decir, porque Javier Milei es como que él se imagina como el gran reformador y que va a cambiar todo y que va, ¿no? Y bueno, al final no, digamos, es como que si sigue tirando un poco de la cuerda, la gente va a decir, bueno, un momento, una cosa era así, cambiar las 4 cosas que eran importantes cambiar, o que teníamos intención de cambiar, y otra cosa es querer cambiar todo el país. Ya no, digamos, no es momento de hacerlo, ya se nos pasó el interés en el cambio radical, ¿no? Algo que no puedo dejar de mencionar, Júpiter ingresó en la casa 8 argentina. Saben que la casa 8, entre otras cosas, tiene que ver con el dinero ajeno, ¿no? También tiene que ver con las deudas, con recursos ajenos, recursos compartidos. Y bueno, hace unos días el gobierno, en la revolución lunar anterior, que justo es la que yo no hice, el gobierno anunció un acuerdo con el FMI, una entrada de dinero del FMI, la salida del cepo, ¿no? Todas estas cosas. Y bueno, se da sincrónicamente con la entrada de Júpiter, con el ingreso de Júpiter a la casa 8 argentina. Fíjense
que es sincrónico, ¿no? Es decir, viene buena fortuna en cuando, es decir, Júpiter es el planeta de la expansión, de la buena fortuna, de las buenas noticias, en la casa 8 que tiene que ver con el dinero ajeno, dinero compartido, bueno, a la Argentina recibe un préstamo. Algunos podrían decir esto quizás no es tan bueno porque nos estamos endeudando, pero bueno, es la casa de las deudas también, ¿no? Y quiero también referirme a Saturno y Neptuno. Si se fijan en la carta, Neptuno ingresó hace poquito en Aries, entonces está en el primer grado, en el grado 1 de Aries. Y si se fijan, Saturno está en los 29 grados 22 de Piscis, ¿no? A punto de alcanzarlo, a punto de comenzar una nueva vuelta por el zodíaco, en el primer grado de Aries, que es el primer grado del zodíaco, el 0 grado de Aries. Y esto lo que nos está diciendo es que, a ver, que la conjunción entre Saturno y Neptuno se va a dar en la casa 6 argentina. Y esto es muy interesante porque las conjunciones Saturno-Neptuno tienen que ver con lo que son las fantasías, las utopías, ¿no? Es decir, las creencias, lo que creemos que nos lleva al paraíso. Y cuando Saturno toca a Neptuno, es como que dice, bueno, a ver, de esta fantasía, ¿qué se puede sacar en limpio y qué podemos realmente llevar a la Tierra, ¿no? ¿Cómo podemos concretar esto? Pero por otro lado también tiene un rol de tirar abajo, ¿no? Las cosas, de decir, bueno, a ver, esta utopía es irrealizable y no se puede crear. Recordemos que la última conjunción entre Saturno y Neptuno ocurrió en 1989. Recuerden lo que pasó en 1989. Se cayó el muro de Berlín. Y no solo se cayó el muro de Berlín, sino que eso fue digamos, el símbolo de la caída de toda una utopía, que era la utopía del socialismo, la utopía del comunismo, la utopía de que la teoría marxista nos iba a llevar a crear un paraíso de los trabajadores donde todos fuéramos iguales, y que la Unión Soviética y sus satélites eran como una especie digamos, de lugar mágico donde se habían solucionado todos los problemas. Bueno, esa utopía en un momento se cae cuando, digamos, cuando Saturno hace conjunción a Neptuno. Es como que dice, bueno, todas estas ideas, digamos, ideales, ¿no? son imposibles de concretar, eso se tiene que venir abajo, ¿no? Están fantaseando demasiado, ¿no? Es decir, los que hayan estado vivos en esa época recordarán que los primeros años de los 90 fueron muy duros para todos aquellos que habían sido digamos, comunistas de toda la vida, de izquierda de toda la vida, porque era como que se les había venido abajo la utopía, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a encontrar de vuelta con eso. Cada vez que hay un encuentro entre Saturno y Neptuno, tenemos el final de ideas utópicas, ¿no? Mi colega José Milian que es mucho más conocido que yo, por supuesto, o Milian, dice que en 1989 también ocurrió la masacre de la Plaza Tiananmen en China, ¿no? Porque la gente estaba protestando contra el comunismo chino y, bueno, los chinos fueron digamos, mandaron los tanques y mataron a 1500, 1600 personas, miles de personas, no se sabe bien cuántos murieron, pero fue una masacre absoluta. Pero dice, a partir de ese momento el Partido Comunista Chino, que entienden un poco de estas cosas, se dieron cuenta que no podían basar su poder en la represión, que tenían que, es decir, que la vieja utopía de comunista de la época de Mao había quedado atrás y que ahora había que reemplazarla por otra utopía o por otro mundo mágico o por otra mentira, si se quiere. Entonces ahí fue cuando China comienza fuertemente su reconversión en una potencia tecnológica, en una potencia de vanguardia, en una potencia capitalista, industrial, etcétera, etcétera, aprovechando los bajos salarios, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco esto lo que ocurre en las conjunciones Saturno-Neptuno, ¿no? Y que vaya a ocurrir la conjunción Saturno-Neptuno en la casa 6 argentina es muy interesante, porque la Argentina tiene mucho digamos, de lo que podríamos llamar ideales utópicos en todo lo que tiene que ver con el trabajo, sobre todo con lo que tiene que ver un poco con el mundo de los sindicatos, ¿no? Es decir, los sindicatos que, bueno, se presentan e intentan defender a los trabajadores como si este fuera el país industrializado de los años 50, de los años 60, donde todo el mundo trabajaba en blanco y donde todo el mundo, digamos, existía una patronal que tomaba muchos obreros porque no se importaba nada y todo se hacía en la Argentina. Ese país no existe más y el sistema de trabajo no existe más. La mayor parte de la gente
trabaja por su cuenta, es decir, los que están trabajando en blanco, que son operarios de empresas y eso, o de industriales, son una minoría de personas, ¿no? Y hay un montón de gente que ni siquiera tiene trabajo y vive de planes sociales. Y entonces yo creo que esta conjunción entre Saturno y Neptuno nos va a ayudar a que como sociedad tomemos contacto con decir, bueno, dejémonos de plantearnos la realidad laboral del país como una fantasía y vayamos un poco a hacer leyes laborales y una realidad laboral que tenga que ver con lo que es la realidad del país, no con un país utópico de 1945 que quizás no existió nunca, ¿no? Y no le estoy echando la culpa a los sindicatos o al peronismo en particular, digo esto de siempre, ¿no? Eh, También la casa 6 bueno, tiene que ver con los servicios de salud, pero yo creo que esto va a pegar más en todo lo que tiene que ver con lo laboral y también tiene que ver con, bueno, todo lo que tiene que ver con el rol del Estado, los trabajadores del Estado, ¿no? Es decir, bueno, construyamos un rol de un Estado, de trabajadores del Estado y empleados públicos que estén de acuerdo a una función del año 2025, ¿no? Que sigan portándose como de vuelta, como hace 50 con la realidad de hace 50 años, porque ya no vivimos en esa realidad, ¿no? Bueno, vamos a analizar la carta propiamente dicha de la revolución lunar y tenemos un ascendente Tauro que obviamente tiene que ver con todas las cuestiones económicas que se están debatiendo bueno, y tenemos a Venus que es el regente del ascendente en caída o en exilio en Aries, ¿no? Que no es un buen signo para Venus. Entonces esto marca como que, bueno, sí, vamos a estar hablando de economía, pero la cosa va a estar como ahí, no es la revolución lunar donde vamos a tener las grandes noticias de la economía, porque no va a ser así. Em, Tenemos a Mercurio en Tauro en la casa 1, que esto nos ayuda, bueno, a todo lo que tiene que ver con digamos, la discusión económica, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la comunicación de las noticias económicas. Y después tenemos además bueno, el Sol en la casa 1 en conjunción a Urano en Tauro, ¿no? Y en trígono a la Luna, ¿no? Esto que nos marca, bueno, el Sol siempre nos marca el poder ejecutivo, el presidente, ese rol, y el presidente Milei sería en este caso, pero en conjunción a Urano. Un Sol en conjunción a Urano puede significar dos cosas: un presidente que está, digamos, dispuesto a hacer reformas, ¿no? Y que viene a cambiar las cosas. También puede ser un presidente que de alguna manera impredecible, que salte con algún martes 13, como suele pasar con Milei, ¿no? Pero bueno, está en trígono a la Luna, entonces al estar en trígono a la Luna, yo creo que eso no le va a traer, digamos, grandes, digamos, problemas con la gente. No es que se va a poner a la gente en contra, porque al haber un trígono entre la Luna y el Sol no parece haber una contradicción, ¿no? O un afán digamos, de que la gente se ponga en contra del gobierno. Podemos ver que Plutón está en la casa 9. No sé qué puede significar esto, pero hay que ver que la casa 9 es, por supuesto, la casa de los países extranjeros en astrología mundana. Y bueno, Argentina acaba de recibir este préstamo del FMI, ¿no? Entonces puede tener que ver con que generalmente los préstamos del FMI se desembolsan cuando Estados Unidos da el ok, ¿no? Entonces un Plutón en la casa 9 acá me parece que tiene que ver con la administración de Estados Unidos, de Trump, si hay una alianza entre Trump y Milley, o un apoyo de Trump, o algo que Trump quiera a cambio de haber dado el apoyo, ¿no? Algo por el estilo. Fijémonos que Plutón también se puede considerar como que está fuera de signo en trígono con el Sol y con Urano, ¿no? Entonces hay una cuestión que puede ser el apoyo de alguien. Es decir, yo lo interpretaría así, como que Milei está viviendo. Milei venía de un par de meses de malas noticias después del escándalo de la criptomoneda Libra y un par de cosas que se habían mandado que habían hecho mal. Y en los últimos tiempos pudo revertir un poco esa mala racha, en parte por el anuncio que hizo del levantamiento del cepo y de la llegada de plata del FMI. Entonces acá esta lunación parece decir, bueno, Milei tiene o el presidente, está en una etapa donde recuperó un poco el poder gracias al apoyo de un líder importante del exterior, ¿no? Que es Plutón en 9, que está en trígono al Sol, que sería Trump, que dio el ok para que el FMI le preste el dinero a la Argentina. Fíjense cómo las tapas de los diarios aparecen siempre en las revoluciones lunares y cuando uno observa este tipo de cartas, ¿no? Así como la carta
coincide en algún punto con la realidad. Acá Saturno y Neptuno están a punto de hacer conjunción en la casa 11, ¿no? Al estar en la casa 11 tiene que ver con el Congreso, ¿no? Tiene que ver con... Bueno, acá justo ocurrió que el gobierno parecía a favor de aprobar la ley de ficha limpia y después a último momento se dieron vuelta dos senadores que aparentemente de un gobernador aliado con el gobierno, porque que el gobernador dijo, a mí me pidió mi ley que votáramos en contra, ¿no? Entonces esto, digamos, Neptuno en la casa 11 tiene que ver con eso, con que parecía que se iba a votar de una manera, se votó de otra, ¿no? Eh, Estamos hablando de que esta es una carta nocturna, ¿no? Porque el Sol está en la casa 1 por debajo del horizonte, entonces acá Saturno es el planeta maléfico, ¿no? Entonces, al estar Saturno, el planeta maléfico en la casa 11, esto marca malestar en el Congreso, problemas en el Congreso, un Congreso que la gente mira mal, ¿no? Quizás como que la gente como está como diciendo, bueno, hablaban de la casta, pero después ellos votan lo que le conviene y transan uno con el gobierno de Milei que venía a no transar, está transando con los gobernadores los votos de las cosas que le convienen, ¿no? Entonces, yo creo que esto mm, habla de un malestar que hay por algo que ocurrió en el Congreso, creo que tiene que ver con esto. Vamos a mirar la economía, la casa 2 está tenemos a Júpiter en la casa 2, por supuesto. Júpiter está en Géminis y siempre tenemos que recordar que Géminis es uno de los signos donde Júpiter está tradicionalmente en caída, ¿no? Está en exilio por ser el signo opuesto a Sagitario, el domicilio, así que no es el mejor Júpiter. Pero bueno, tener un Júpiter eh, en, en la casa 2 siempre es bueno en una lunación porque marca como que hay una cierta idea de abundancia o de buena... También eso puede ser que entró dinero del FMI, entonces al entrar el dinero del FMI hay más dinero circulando, ¿no? O hay más reservas, el dólar está bajando, el peso se fortalece un poco. Pero bueno, este Júpiter tiene una cuadratura un poco con un orbe un poco grande de 4 grados a Saturno, entonces esto nos marca, ojo, que si bien puede haber una cuestión momentánea de que hay más plata porque se recibió el préstamo, después el préstamo hay que devolverlo, si no podemos hacer lo que querramos con esa plata, ni usarla, ¿no? ni desperdiciarla, que es algo que los argentinos somos especialistas. Al estar la cúspide de la casa 2 en Géminis, tenemos que mirar a Mercurio. Mercurio está en Tauro en la casa 1. Esto habla mucho, bueno, de un... bueno, de que se está analizando y pensando mucho la economía. Hay que ver que es un año de que vienen, hay elecciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, la economía va a ser clave para las elecciones, es decir, la sensación que haya de si la economía está mejor o si la economía está peor. Entonces, creo que ese Mercurio en Tauro en la casa 1 está hablando un poco de esto, del afán que hay en la sociedad y del gobierno, bueno, de hablar de economía, dar buenas noticias económicas, ¿no? En Mercurio tocando la Luna, en un trígono a la Luna. Bueno, a pesar de que de 7 grados, un orbe de 7 grados, se podría tomar como que hay un cierto contacto entre Mercurio y la Luna, ¿no? Es decir, comunicarle al pueblo buenas noticias económicas. Yo hablé de Plutón en la casa 9 y hablaba, bueno, que tenía que ver con líderes extranjeros. La casa 9 también tradicionalmente tiene que ver con la iglesia y las instituciones religiosas. Normalmente no lo tomamos así porque la iglesia es un poco un cero a la izquierda en estos tiempos, pero acaban de elegir al Papa, ¿no? Entonces esto puede ver también que, bueno, que de alguna manera la Iglesia renueva un poco su poder y su influencia porque tiene un nuevo Papa y todo el mundo va a estar pendiente en estas semanas de las encíclicas del nuevo Papa, del mensaje que dé el nuevo Papa, etcétera, etcétera. Quiero mencionar que Marte está en angular en la casa 4. Marte en la casa 4 puede significar que hay enojo en la gente. Que no sé si eso está, porque hay un trígono de la Luna al Sol, entonces yo no sé si tiene que ver tanto con que la gente está enojada, o puede ser que la oposición está muy enojada o muy con ánimo de pelear, ¿no? Porque, bueno, hay elecciones, van a ser las elecciones en la ciudad en unos pocos días, al día siguiente después de esta revolución son las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y es donde hay una pelea tremenda entre el PRO y la Libertad Avanza. La Libertad Avanza le quiere sacar los votantes al PRO, Larreta fue por afuera, Marra fue por afuera. Parece que va a ganar el peronismo, algo que en Buenos Aires es impensable, ¿no? Va a ganar, va a ser el partido que más votos va a sacar, va a estar todo muy
el voto muy, muy atomizado, ¿no? Muy diseminado. Y bueno, esto puede ser que esté hablando de una oposición que está dispuesta a dar pelea, no perdonarle nada al gobierno, ¿no? Atacar al gobierno, vamos a escuchar a toda la oposición atacando al gobierno, etcétera, etcétera. Por último, el nodo norte está en la casa 11. Cuando el nodo norte está en la casa 11 en una revolución lunar, parece decir que, tenemos que ir al consenso, tenemos que ir al Congreso, a hablar las cosas entre todos, a hacer cosas colectivas. Ningún sector, sobre todo el gobierno, se tiene que cortar solo y querer imponer un poco bueno, la agenda solo, ¿no? Porque recordemos que el nodo sur está en casa 5. La casa 5 tiene mucho que ver con esta cosa de que una persona se pone en el centro y brilla, ¿no? Y este no sería el caso. Acá parece decirnos, no, hay que llegar a consensos válidos entre todos, ¿no? Buena suerte con eso, ¿no? Así que bueno, creo que repasamos todos los planetas, no hay mucho más que decir. Me parece que es una revolución lunar bastante tranquila, no parece dar, digamos, grandes acontecimientos. Y sí parece decir como que el gobierno recibió un espaldarazo desde el exterior, ¿no? Eso está claro. Y como que la gente por ahora sigue apoyando al gobierno, pero hay una parte como de la oposición que está dispuesta a salir con los zapones de punta en contra del gobierno. Puede ser que ese Marte en Leo hable de manifestaciones, destrozos, este tipo de cosas que pasan, que van a protestar al Congreso, ¿no? Y rompen todo. Y también creo que habla de que, bueno, al Congreso hay que tomárselo en serio, no usarlo para hacer operaciones y ese tipo de cosas. No, estando Neptuno y Saturno ahí, creo que habla de que ocurrieron cosas muy raras que no se pueden explicar o que están por debajo de la mesa en el Congreso, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya interesado este video. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido por favor que si les gustó me den un me gusta. Y bueno, les sugiero que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.